sustancias psicoactivas son compuestos químicos, naturales o sintéticos que son capaces de modificar el funcionamiento del cerebro. Estas afectan procesos fundamentales como la percepción, la atención, el estado de ánimo, la memoria y la conducta. Es importante entender que a lo largo de la historia la humanidad ha utilizado sustancias psicoactivas con diversos fines. Por ejemplo, rituales espirituales, medicina tradicional, manejo del dolor, explorar la conciencia y prácticas culturales milenarias. Sustancias como el tabaco, la coca, el alcohol o ciertas plantas medicinales hacen parte de esta historia humana. Su existencia no es el problema, el riesgo es cuando el uso se vuelve problemático o compulsivo o interfiere con el desarrollo físico, emocional, social o familiar. En Colombia, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, incluimos tanto aquellas que son legales, como el alcohol, el tabaco, los medicamentos de prescripción, como las ilegales o de alto riesgo, como por ejemplo la cocaína y sus derivados como el bazuco, o el tusi, que es la cocaína rosada, una mezcla sintética con varias drogas estimulantes y alucinógenas, los inhalantes como el boxer, que son extremadamente tóxicos, y sustancias de uso recreativo como el éxtasis, el LSD, la ketamina, entre varias otras. ¿Cómo estas afectan el cerebro? Todas las sustancias actúan sobre los sistemas de neurotransmisión, especialmente sobre la dopamina, la serotonina, el GABA y el glutamato. Lo que hace es que alteran los circuitos de recompensa, los centros de decisión, de memoria y de control de impulsos. O sea, secuestran las rutas que regulan el placer, el bienestar y la motivación. Algunas sustancias como el alcohol, los inhalantes, como el boxer o el bazuco, producen deterioro neurológico acelerado, afectando la corteza prefrontal, que es clave para tomar decisiones, manejar emociones y planear a futuro. Hay otras como el TUSI, que son estimulantes que generan hiperactivación del sistema nervioso y también episodios de ansiedad, de psicosis o de paranoia. En el comportamiento, estos cambios se traducen en impulsividad o el aumento de la tolerancia o también la búsqueda compulsiva de la sustancia. Se manifiesta en cambios emocionales abruptos, en aislamiento social, dificultades en el rendimiento laboral, académico o familiar. Y cuando el consumo se repite, entonces el cerebro aprende a depender de la sustancia para poder funcionar. Este es el núcleo de la adicción, es una enfermedad crónica del cerebro que no es un fallo moral, sino es una alteración neurobiológica. Y comprender esto nos permite abordar el consumo desde un enfoque que es humano, clínico y científico y no desde la culpa o desde el estigma. Bueno, identificar a una persona que consume sustancias psicoactivas requiere observar cambios más que conductas aisladas. No siempre se nota de inmediato, pero el cuerpo, la conducta y las emociones envían señales muy claras cuando sabemos qué observar. En primer lugar están los cambios físicos. Algunas sustancias generan ojos rojos o pupilas muy dilatadas o, por el contrario, muy contraídas. El olor también es una indicación frecuente, el olor característico a la marihuana, al alcohol o el fuerte olor químico de los inhalantes como el boxer. En sustancias como el bazuco observamos la pérdida de peso, el deterioro de los dientes, lesiones en los labios o en las manos también por el calor de las pipas. También podemos observar alteraciones en el sueño y en la energía. Los estimulantes como la cocaína o el tusi producen hiperactividad, insomnio, sudoración y ansiedad. Y las depresoras como el alcohol generan lentitud o torpeza, dificultad para coordinar movimientos, somnolencia. También están los cambios conductuales. Estos incluyen un aislamiento repentino o el abandono de responsabilidades, bajo rendimiento académico o laboral, irritabilidad, mentiras constantes y cambios bruscos en los horarios. Aparece una necesidad de salir solo, de ocultar cosas o de pasar mucho tiempo por fuera de la casa. Y cuando el consumo se agrava, entonces observamos pérdida de interés por todas las actividades que antes disfrutaban. También están los cambios emocionales. En sí, el consumo altera el cerebro y esto se refleja en estados de ánimos muy variables. Euforia sin motivo claro o episodios de tristeza profunda, mucha ansiedad, ataques de pánico. Muchos jóvenes que consumen tusi o estimulantes pueden presentar episodios repetidos de paranoia o de desconfianza que es totalmente injustificada. Hay también señales más discretas.
pero muy importante. La persona, por ejemplo, empieza a descuidar su autocuidado o cambia su grupo de amigos o se vuelve impulsiva o evita conversaciones sobre cómo se siente. Las excusas frecuentes para conseguir dinero, pérdidas que no se explican de objetos en la casa o gastos sin ningún tipo de justificación también son alertas de consumo. Es muy importante recordar que estas señales deben tratarse con mucho respeto, evitando el estigma. O sea, no se trata de juzgar, sino de reconocer que detrás de un consumo hay un dolor, hay un sufrimiento, hay emociones que la persona no sabe cómo manejar. Y la detección temprana abre una puerta ya al acompañamiento que sea profesional, que sea humano y que sea también efectivo. Bueno, el tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas debe ser integral, personalizado y basado en evidencia científica. No hay una sola fórmula porque cada persona llega con una historia muy diferente, con niveles de consumo diferentes y realidades que son emocionales o familiares, sociales, que deben ser entendidas a profundidad en su especificidad. En Colombia y en la práctica clínica moderna se habla de tres grandes niveles de tratamiento. Por lo general, el primer nivel es el tratamiento ambulatorio. ¿Sí? La persona continúa con su rutina diaria, pero recibe acompañamiento de profesionales en psicología o psiquiatría, terapia ocupacional, trabajo social o intervenciones para la regulación emocional por parte de un líder terapéutico. Este nivel es apropiado para consumos iniciales, leves o quienes aún mantienen un control relativo sobre los hábitos. El otro nivel es el de hospital día o tratamiento intensivo ambulatorio. En este modelo, la persona asiste varias horas al día a un centro terapéutico, generalmente de lunes a viernes, y participa en terapias grupales, talleres de prevención de recaídas, procesos psicoeducativos y un acompañamiento médico. Este nivel es ideal para quienes presentan pérdida de control o deterioro emocional o un impacto significativo en su vida académica o laboral o familiar, pero también permite un tratamiento estructurado sin necesidad de internarse. Y ya el tercer nivel es el tratamiento residencial o la internación. Este es necesario cuando el consumo es severo, es decir, cuando hay un alto riesgo para la vida, cuando hay violencia, deterioro físico, la persona no logra mantenerse abstinente en su entorno. Entonces, un programa residencial se trabaja intensivamente en hábitos, estructura, regulación emocional, un abordaje psicológico y la reconstrucción de la vida cotidiana ya desde un enfoque biopsicosocial integral. Además de esos niveles, hay un componente fundamental que es la desintoxicación médica supervisada, especialmente para sustancias como el alcohol, las benzodiazepinas, el bazuco, el tusi o el policonsumo. En estos casos, la supervisión médica y psiquiátrica es indispensable para manejar riesgos como convulsiones o inestabilidad cardiovascular, síndrome de abstinencia severo. El tratamiento moderno también incorpora herramientas como, por ejemplo, la psiquiatría para la estabilización emocional y el manejo de comorbilidades, o la psicoterapia basada en evidencia como la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, entrevista motivacional, la regulación emocional. Y también hay terapias complementarias, como por ejemplo neurofeedback para modular la actividad cerebral, mejorar la impulsividad, reducir el craving. El trabajo con la familia es clave para modificar las dinámicas que contribuyen a las recaídas. Y bueno, también los procesos educativos sobre hábitos de vida, el sueño, el ejercicio, la nutrición, los programas de reintegración social, vocacional y laboral son todos importantísimos. La patología dual se refiere a la presencia simultánea de dos condiciones, un trastorno por consumo de sustancias como el alcoholismo y un trastorno mental como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la psicosis o trastornos de personalidad. Ambas condiciones interactúan, se potencian y complican el curso de la enfermedad, por lo que requieren un abordaje clínico muy especializado. En el caso del alcoholismo, la patología dual es extremadamente frecuente. Muchas personas comienzan a consumir alcohol como una forma de automedicación emocional, como para calmar la ansiedad, para dormir, para manejar la tristeza o para escapar de un dolor psicológico no resuelto. Pero con el tiempo el alcohol altera la química cerebral y aparece una dependencia que agrava todavía más los síntomas mentales que la persona quería aliviar. Por eso decimos que la patología dual es una relación bidireccional, es decir, el trastorno mental aumenta el riesgo del consumo y el consumo empeora el trastorno mental. Entonces, uno alimenta al otro. Clínicamente, esto significa que el tratamiento debe abordar ambas condiciones al mismo tiempo. Si solo se trata el alcoholismo, pero si se ignora la depresión o el trauma subyacente, entonces la persona va a recaer. Y si solo tratamos la depresión, pero no intervenimos el consumo,
los síntomas persistirán porque el alcohol afecta directamente el sistema nervioso. Entonces, el diagnóstico de patología dual requiere evaluación psiquiátrica especializada. El alcohol altera neurotransmisores como el GABA, la serotonina, la dopamina, genera cambios en el estado de ánimo, en la memoria, en el sueño, en el control de impulsos. Entonces, esto puede desencadenar cuadros como la depresión inducida por el consumo, o la ansiedad severa, los trastornos de sueño, los episodios de agresividad, los riesgos de psicosis en consumos crónicos o en abstinencia. También el síndrome de abstinencia con síntomas emocionales muy intensos. El tratamiento para la patología dual debe ser integral y coordinado. Esto incluye un manejo psiquiátrico, psicoterapia, regulación emocional, educación sobre la enfermedad, apoyo familiar y programas estructurados, como por ejemplo hospital día o tratamiento residencial. El objetivo es estabilizar el cerebro, intervenir la raíz emocional y evitar la recaída. Comprender la patología dual elimina el estigma. No estamos ante personas débiles o responsables de su sufrimiento. Estamos ante personas con una enfermedad muy compleja que necesita tratamiento especializado, muy compasivo y sobre todo basado en la evidencia. Bueno, las bebidas alcohólicas son una sustancia psicoactiva. De hecho, son la sustancia psicoactiva más consumida en Colombia y en el mundo y la más normalizada socialmente. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que modifica la química cerebral desde el primer sorbo. El alcohol actúa principalmente sobre el neurotransmisor GABA, disminuyendo la actividad cerebral y sobre los circuitos de recompensa, generando una sensación de desinhibición, de placer o de alivio momentáneo. Pero sus efectos varían enormemente dependiendo del curso de vida, es decir, de la edad y la etapa vital en la que la persona se encuentra. En la infancia y en la adolescencia, el alcohol es especialmente muy riesgoso porque el cerebro aún está en desarrollo y la corteza prefrontal, la que regula la toma de decisiones, el control de impulsos, todavía no ha madurado. Por eso, el consumo temprano incrementa hasta 4 veces el riesgo de dependencia en la adultez y afecta el rendimiento académico, altera los procesos de memoria y aumenta la impulsividad y la probabilidad de accidentes, de peleas y de comportamientos de riesgo. En la juventud temprana, el alcohol suele asociarse a presión social, a fiestas, a búsqueda de identidad. Y aquí se observan patrones de consumo muy excesivos. Se conoce como el binge drinking, que aumentan la probabilidad de lesiones, intoxicaciones agudas, de violencia y de relaciones sexuales sin protección. Además, las bebidas energéticas mezcladas con alcohol generan una falsa sensación de control que incrementa significativamente los riesgos. En la adultez, el alcohol puede convertirse en una forma de manejo emocional. Estrés laboral, rupturas, duelos, ansiedad o depresión llevan a muchas personas a utilizar el alcohol como una vía para anestesiar el malestar. Y aquí surge la dependencia, la pérdida de control, el deterioro de relaciones y también el desempeño laboral y obviamente la salud física. El consumo crónico ya afecta al hígado, el corazón, el páncreas, el sistema inmune y la salud mental en general. Y en la adultez mayor, el alcohol tiene efectos aún más fuertes. El cuerpo procesa más lentamente la sustancia, entonces se aumenta el riesgo de caídas, de fracturas, de interacciones peligrosas, deterioro cognitivo, hay mayor vulnerabilidad emocional. Incluso pequeñas cantidades pueden tener efectos significativos en esta etapa de la vida. Además, el alcohol afecta al cerebro en todas las edades, así que genera cambios en la memoria, en la regulación emocional, en la toma de decisiones y en la capacidad de autocontrol. Y puede desencadenar depresión, ansiedad, incluso psicosis en consumos severos o en el síndrome de abstinencia. Aunque la sociedad lo normaliza completamente, el alcohol es responsable de una enorme carga de enfermedad, de violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y de problemas de salud pública. Por eso, reconocerlo como una sustancia psicoactiva y entender sus efectos en cada una de las etapas del desarrollo es algo fundamental para la prevención y también para todo el acompañamiento clínico que se puede hacer.
El vapor o el cigarrillo electrónico no es una sustancia en sí mismo, sino un dispositivo, pero la mayoría de los líquidos que contiene sí son sustancias psicoactivas, especialmente por la presencia de nicotina, que es una de las drogas legales más adictivas del mundo. La nicotina actúa directamente sobre los receptores del cerebro, liberando dopamina de forma muy rápida y muy intensa. Entonces, esto genera sensación de alivio, de concentración o de placer momentáneo. Pero también crea dependencia y necesidad constante de uso y síndrome de abstinencia cuando la persona intenta dejarlo. En Colombia, además, también los vapers presentan un riesgo aún mayor por la presencia de líquidos adulterados o de origen desconocido. Muchos tienen unas sustancias que son irritantes o compuestos cancerígenos o incluso derivados hasta del cannabis y del tusi sin que las personas lo sepan. Entonces, esto incrementa los riesgos pulmonares, cardíacos, neurológicos y psicológicos. Las consecuencias del vapor dependen de la edad y del nivel de exposición. En adolescentes, el impacto es muy profundo. La nicotina altera el desarrollo cerebral y afecta la atención, la memoria y el autocontrol. También incrementa el riesgo de ansiedad, depresión y mayor vulnerabilidad a otras drogas. De hecho, múltiples estudios indican que un joven que usa vapor tiene 3 veces más probabilidad de consumir marihuana, cocaína o alcohol en exceso. En adultos, el vapor produce irritación pulmonar y disminución de la capacidad respiratoria, taquicardia, ansiedad y alteraciones del sueño. Muchos usuarios terminan consumiendo nicotina en cantidades mucho mayores que con un cigarrillo convencional, por la alta concentración de los líquidos. Y el uso crónico se ha asociado también con EVALI, que es una enfermedad pulmonar grave causada por sustancias tóxicas que son presentes en los líquidos. Y esto puede llevar a hospitalización, incluso a riesgos vitales. A nivel emocional y conductual, el vapor mantiene una relación compulsiva con la sustancia. El usuario necesita vapear todo el día, en el trabajo, en casa, incluso escondido. Entonces, esto interfiere con la concentración, en las relaciones sociales, en la capacidad de mantener hábitos saludables. Es importantísimo entender que el vapor no es inofensivo, ni solamente vapor. Tiene efectos neurobiológicos reales, crea dependencia, afecta el desarrollo del cerebro en jóvenes y genera daño físico en cualquier etapa de la vida. Y en contextos de consumo problemático, puede convertirse en la puerta de entrada a otras sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas no aparece de la nada, siempre existen factores que aumentan la vulnerabilidad de una persona. La ciencia los clasifica en factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales y ambientales. Y entender estos factores nos permite prevenir o intervenir a tiempo y acompañar sin estigmatizar. El primer grupo son los factores biológicos y los genéticos. Hay personas con mayor sensibilidad neurobiológica al efecto de las drogas. Por ejemplo, quienes tienen antecedentes familiares de alcoholismo o de adicciones tienen un riesgo mucho más alto debido a la herencia y a la estructura del sistema de recompensa de su cerebro. El TDAH, la impulsividad y ciertas variaciones genéticas aumentan la vulnerabilidad. El segundo grupo son los factores psicológicos. Aquí encontramos la baja tolerancia a la frustración, las dificultades para manejar emociones, ansiedad, depresión, experiencias traumáticas o duelos no resueltos. Muchas personas consumen como una forma de escapar, de anestesiar o regular el malestar emocional. Las sustancias como el tusi, el alcohol o el cannabis se convierten en una forma de sentirse bien muy rápido, aunque después el daño sea muchísimo mayor. Y el tercer grupo son los factores familiares, ¿no? Los ambientes con conflicto, con comunicación deficiente, la negligencia emocional o modelos de consumo dentro del hogar que aumentan el riesgo. Cuando en la casa se normaliza el consumo, el mensaje implícito es que no hay peligro. La falta de supervisión y la ausencia de límites y también la presencia de dinámicas violentas también predisponen el consumo en adolescentes y en jóvenes. Hay también otros que son los factores sociales y ambientales. Ahí vemos la presión del grupo, la aceptación social del alcohol,
la disponibilidad de sustancias y el acceso a espacios donde se consumen, las fiestas, los bares, los grupos de amigos. Estos influyen todos de forma directa. Y en Colombia las sustancias como el boxer y el bazuco están fuertemente asociadas a la vulnerabilidad social, la pobreza, la falta de oportunidades. Por otro lado, el tusi y los estimulantes se asocian más a ambientes de rumba, de estatus social, de búsqueda de desinhibición. Y están, bueno, los factores de desarrollo. Ya, el inicio temprano, antes de los 18 años, es uno de los mayores riesgos. El cerebro adolescente está en etapa crítica de maduración y las sustancias alteran los circuitos de decisión, de autocontrol y de recompensa. Cuanto más temprano se inicia, mayor es la probabilidad de dependencia ya en la adultez. También finalmente no podemos olvidarnos de los factores culturales. En nuestra sociedad, en Colombia, en Nariño, el alcohol se normaliza desde la infancia, es parte de las celebraciones del carnaval. Entonces, esta normalización oculta el riesgo real y abre la puerta a un consumo frecuente o muy abusivo. Y todos estos factores, una combinación de ellos, entonces determina la vulnerabilidad. No es solo una cosa, ya es la interacción entre la genética, la historia emocional, el entorno familiar, las presiones sociales y la etapa vital. Por eso la prevención debe ser integral y adaptada a la realidad de cada persona.